sacrificio por ellos después de 4 hijos, ¿no? Entonces yo creo que se está preparando para los niños. Dios nos ha permitido administrar una empresa de aseo y soluciones. Ya llevamos 8 años, era una sociedad, se abrió y ahora Yolandita hace 3 años la está manejando sola. Yo llego hace 8 meses y le enredo la vida un poquito, pero estamos ahora los dos. Mi teléfono es 318-514-8156. Normalmente requerimos muchos operarios para aseo y hay un cargo que se llama toderos. No sé si lo conocen. Toderos son personas que saben electricidad, plomería, jardinería, un poquito de eso. Entonces, pueden haber oportunidades ahí. ¿Qué más les cuento? Complacido de estar. ¿Perdón? 318-514-8156. Y complacidos de pertenecer a ustedes. Muchas gracias. Raúl. Buenos días. Buenos días. Bueno, mi familia es un poco grande. Me falta una hija. Tengo 5 hijas y ella es mi esposa. Esa es la misma. Yo soy Raúl Trujillo. Tenemos una empresa dedicada a la parte de distribución de papelería. Hace 5 años. Tenemos una experiencia como de unos 25 años en esto. Y la estamos manejando ahora guiados por el Señor y estamos ahí aprovechando para introducir el mensaje también del Señor. Muy felices y gozosos de estar aquí con ustedes. Llevamos aquí en la congregación también como 3 años. Quizá algunos no nos conocen que es Raúl cuando iba, pero no saben qué hay allá adentro. Pero hoy tenemos que pedirles perdón por no estar ahí con ustedes. ¿Esposa? Bueno, mi esposo ya les dijo cómo me llamo, Ana Beiba. Por la misericordia de Dios, represento una empresa de Cali, se llama Marden, soy asesor comercial, pues también soy mamá. Y bueno, lo que les pueda colaborar, la empresa es una fábrica de papelería. Son 2 empresas, comercializadora TJ y Marden. TJ quiere decir Trujillo Jiménez y Marden también es una empresa familiar. Nosotros, la empresa que la trabajo, fabrica todos los productos de papelería como útiles escolares y como productos de oficina. Lo que se les pueda colaborar, el teléfono de Raúl es 310-313-2986. El mío es 311-254-3163. 254-3163. Buenos días, mi nombre es Alexandra Trujillo, soy comunicadora social y periodista, trabajo con la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, como personal víctima del conflicto armado y CISBEN. Es un trabajo social y es una experiencia que me ha permitido vivir de cerca la pobreza del país, conocer cómo se manejan los índices de pobreza y gracias por permitirme hacer parte de esta comunidad. Buenos días, mi nombre es Ángela Trujillo, tengo 16 años, estoy en grado 11. Buenos días, me llamo Catalina Trujillo, tengo 12 años, estoy en grado 7º y estoy en el Colegio Psicopedagógico Villamelón.
Hola, soy Diana Fernando Trujillo, hija de Raúl. Tengo familia, vivo aquí en España, Vic, y mi hijo se llama Abelardo, tiene 3 años, ya va al cole de los niños grandes, como dice él, y trabajo en un restaurante, en hostelería, en el mundo de la hostelería, y ya llevo 8 años aquí en España. Gracias a Dios me ha ido todo muy bien, tengo un hijo que está sano y va creciendo cada día. Y ahora va a hablar, ¿vale? ¿Cuántos años tienes? 3 años. ¿Qué cole vas? ¿Cómo se llama? Clase Groga. ¿El cole cómo se llama? Salarín. Muy bien. Y adiós. Yo soy pequeña y mi esposo está aquí al lado, pero bueno, no quiero hablar. ¿Vale? Adiós. Muchas gracias. Esto que ustedes ven aquí está siendo grabado, se puede ver directo, pero lo borramos del video cuando lo subimos a la página para que solamente quede aquí en la comunidad, para que no lo vean afuera. Es por protección y por seguridad, fue algo que Dios puso, por algo que pasó con algunas personas de la comunidad que les hicieron llamadas, no a raíz de esto, por supuesto, ¿no? O sea, algo así como entre ellos nosotros, alguien se hizo pasar por nuestro hijo, que estaba llorando, que el capitán no sé qué del ejército lo había capturado, que había que mandar un dinero, etc. Llamaron a una hermana de mi esposa para que ella diera un dinero, 5 millones de pesos, que les consignara pronto. Esa es la nueva modalidad de sacar el dinero a las personas. A los hermanos de aquí de la comunidad ya les pasó también, ya sucedió eso. Entonces pensamos que es prudente no colocar esto en la página. Eso queda aquí para nosotros, ¿no? Bien. Bueno, buenos días, ¿qué tal? Debido a que en la última reunión de asamblea de la iglesia, de la asamblea de la iglesia, apareció la idea de que se necesita que todos sepamos en qué trabajamos, qué hacemos y cómo podemos ayudarnos entre nosotros, basados en un principio que lo aplican los judíos, que es que primero, cuando se contrata a alguien, primero se busca dentro de sus mismas congregaciones. Eso no está sucediendo aquí. Primero contratamos a gente externa. Entonces, qué bueno saber que hay personas que pueden ofrecer esos mismos servicios dentro de la congregación. Entonces, ¿cuál es la idea? Va a haber una persona encargada de mantener un directorio, un listado, con todos los nombres, profesiones, direcciones y también la forma en que usted puede ayudar. Usted dice, yo tengo mi trabajo, yo trabajo todo de tiempo completo en mi empresa, entonces no puedo ofrecer mis servicios. Pero de pronto sí puede decir asesoría, una forma de asesorar a alguien, ¿sí? Que no le va a requerir mucho tiempo. Pero hay otras personas que sí necesitan que ser contratados porque dependen de su profesión. Entonces también colocan ahí, dentro de su listado, tiempo completo. O yo, bueno, ¿cómo es que usted trabaja con el procesador de aceros? Entonces, necesitamos a alguien que se encargue, que sea como la persona encargada de mantener ese listado actualizado. Esa persona, ¿qué va a hacer? Va todos los domingos a preguntarle, ¿usted qué hace? ¿Cómo quiere aparecer en el listado primero? ¿En qué trabaja? ¿Cómo lo quiere ofrecer? ¿Sí? Cuando alguien necesite algo, todos vamos a llamar a esa persona. ¿Por qué? Porque eso no puede ser público. Pero dentro de la página sí va a aparecer un listado de profesiones. Entonces usted puede ver, sí, hay alguien que nos puede dar ese servicio dentro de la congregación. Entonces usted dice, bueno, al final entonces va a aparecer el nombre de esa persona, y como esa persona ya lo conoce a usted, o ya medianamente tiene algún
conocimiento, entonces le va a dar los datos de la persona que hace ese trabajo. Entonces, por favor, oren. La persona que yo sé que lo que le estoy hablando no es indiferente, sabe cómo hacerlo, o Dios le ha puesto en el corazón ya que está capacitada para hacer eso. Por favor, oren y si quieren el próximo domingo, entonces hablamos. Eso es. Debe venir todos los domingos, ¿no? Ya una persona se había ofrecido y no volvió. Pero tiene sus cosas que hacer. Pero quien se ofrezca, por favor, entiende que Dios le está llamando a una responsabilidad. Eso es parte del servicio. David. Para la próxima semana, 2 personas o 2 familias que puedan compartir aquí al frente, expresar lo que hacen. ¿Quién puede? ¿Quién más? La próxima semana, ya hace la presentación. ¿Quiénes son y lo que hacen? Gracias. Oremos. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu bondad, Señor, por la luz de un nuevo día, por el calor de un abrazo, Señor, por la sonrisa de nuestros hermanos, por avivar en nosotros la esperanza de vivir conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Te pedimos, Señor, como David, que reveles esas cosas que no estamos haciendo conforme a lo que tú quieres, para que podamos ajustarlas, Señor, para que podamos, basados en la fe, cambiar, Señor, nuestras actitudes, pero primero nuestros pensamientos, primero aquello que creemos, Señor. Permítenos creerte para poder obrar conforme a ti, Señor. Amén. Necesito 3 personas que puedan leer 3 textos de la palabra, que tengan una voz fuerte. Hermana Nubia, ¿su merced puede leer, por favor, Eclesiastés 4, del 1 al 4? ¿Alguien más? Jeremías 12, del 1 al 2. Bueno, Jorge. Salmos 73, del 2 al 9. 3 nomás. Gracias. Vamos a ir uno por uno. Entonces, hermano Jorge, si es tan amable, ayudarnos con el Salmo 73, desde los versículos 2 al 9. Y los demás, por favor, tratemos de prestar atención a eso. Es un pasaje conocido, pero solo para que sepan por lo menos cuál es. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen
su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Gracias. Otra persona que haga, por favor, un resumen de lo que dice esos versiculitos. 2 al 9. Salmos 73, 2 al 9. ¿Sí? Es alguien que está sintiendo envidia al mirar a una persona que no tiene a Dios, que no conoce a Dios, que sus obras no son buenas, pero prospera, tiene salud, no tiene problemas aparentemente. Dice que por estar viendo eso casi se desliza sus pies, que casi cae. Gracias. Yo supongo que la mayoría de ustedes no ha escuchado el nombre, pero los más jóvenes o las mamás de los más jóvenes sí. Justin Bieber. Sí. En enero estaba conduciendo un carro muy lujoso bajo el influjo del alcohol y algunas drogas. Es un muchachito y tiene mucho dinero y es cantante famoso. Bien. ¿Cómo se siente usted cuando ve que un muchachito de esa edad conduce un carro lujoso en esas condiciones? Bien. Vamos con el siguiente pasaje. Eclesiastés 4, del 1 al 4. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos y tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Tuve por más feliz que unos y otros, al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Bien. En esta otra versión dice así: además observé toda la opresión que sucede bajo el sol. Vi las lágrimas de los oprimidos y no había nadie para consolarlos. Los opresores tienen mucho poder y sus víctimas son indefensas. Entonces llegué a la conclusión de que los muertos están mejor que los vivos. Pero los más afortunados de todos son los que aún no nacen, porque no han visto toda la maldad que se comete bajo el sol. Luego observé que a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos, pero eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento. Bien. Hay otra situación que ocurrió esta semana. Había ocurrido algo parecido antes y el presidente se pronunció y dijo que esa situación no existía. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Quién los defiende a los campesinos? ¿Cómo se siente usted si se para así como se paró Salomón y observa toda la opresión que sucede bajo el sol y ve las lágrimas de los oprimidos y no ve a nadie que los consuele? Y ve a los opresores que tienen mucho poder y ve a sus víctimas que son indefensas. Y ahora por favor leamos Jeremías capítulo 12 versículos 1 y 2. Justo eres tú, oh Señor, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegraré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen pie sobre todos los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus obras, pero lejos de sus corazones. Uno al 3 leímos. Está bien. No, leímos hasta el 3, ¿no? No, perdón, sí, leímos hasta el 2. Gracias. Sí, señor. Dice: Señor, tú siempre me haces justicia cuando llevo un caso ante ti. Así que déjame presentarte esta queja. ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los malignos? Tú los has plantado y ellos echaron raíces y han prosperado. Tu nombre está en sus labios, aunque estás lejos de su corazón.
¿Tienen algo en común esos tres textos? Tiene que ver con los oprimidos. Bien, les voy a leer una historia de la vida real. Dice así: un hombre que pasó 30 años detenido en el corredor de la muerte en una prisión de Luisiana, en el sureste de los Estados Unidos, fue liberado luego de que un tribunal dejara sin efecto su condena por asesinato. Glenn Ford, de 64 años de edad, uno de los prisioneros que llevaba más tiempo recluido en el corredor de la muerte de una cárcel estadounidense, fue liberado después de que se obtuviera nueva información que lo absolvía de un asesinato cometido en 1983. El hombre decía: mi mente va en todas direcciones, pero se siente bien, dijo Ford a periodistas en las afueras de la penitenciaría estatal de Luisiana tras ser liberado el martes, según reportó la televisora TAL. Ford, un afroamericano que estuvo detenido en el corredor de la muerte desde el 84, luego de ser condenado por un jurado integrado totalmente por blancos, afirmó que había perdido la mayor parte de su vida. Mis hijos, cuando me marché, eran bebés. Ahora son hombres con hijos, añadió. Bien, dejémoslo ahí. ¿Cuál será la palabra que atraviesa esos cuatro textos que hemos visto? El de Eclesiastés, el de Jeremías, el de Salmos y el que acabamos de ver de Glenn Ford. ¿Cómo se sienten ustedes frente a la injusticia? Yo he mencionado algunos casos, pero ¿ustedes conocen algún caso de injusticia? Impotente se siente. Bien, bueno, se experimenta impotencia, pero ¿conocen algún caso, alguien que se atreva a decir, mire, hay un caso de injusticia aquí o allá? Señora, puede ser que esté pasando. Los acusaron de asesinar a Galán, a un señor, y estuvo en la cárcel, le quitaron su bolsa y todo, y él salió ya después, pero y murió. O sea, ni siquiera disfrutó la libertad. Eso me parece una injusticia también. Gracias. Uno podría decir que las injusticias ocurren solamente a nivel nacional, ¿cierto? ¿No? ¿En el trabajo hay injusticias? Sí, claro. ¿Cómo cuáles? Le dan una digamos, cuando uno solicita un trabajo, una requisición, no sé cómo se dice. ¿Una vacante? No. ¿Ascenso? No. ¿Aumento? No, cuando uno, muchas empresas compiten por una licitación, exacto, y se la dan al que pasa dinero. Al que hace trampa. O al amigo. No al que tenga mejor capacidad. Bien. Gracias. ¿Alguien más? Cuando hay maltrato al interior de las familias. Cuando se maltrata a los papás, a los hijos, al esposo, a la esposa. Bien. Cuando le regalan un penalti al Barça. Cuando le dan un penalti al Barça. Eso es injusto. ¿Dónde está el hombre hay injusticia? ¿Perdón? ¿Dónde están los humanos hay injusticia? Donde hay seres humanos hay injusticia. O sea, en este salón. No, dice el Señor que no hay ni uno solo. ¿Ha sentido usted que alguno de sus hermanos que se sienta a su lado lo ha tratado injustamente? La pregunta es, ¿hablará Dios acerca de la justicia? Y si habla, ¿dónde? Pues va a mirar. Y si es así, pues revisemos cómo y dónde y cuándo, hagamos preguntas, revisemos y miremos si hay algo de esa justicia de Dios que no estamos considerando. Digamos que la idea de ver esto nace de pronto al escuchar las conversaciones de las personas en cualquier sitio, el comentario del taxista o las personas que comentan en Transmilenio o las conversaciones de los compañeros en el trabajo. Por ejemplo, hablando del caso de Bogotá, de los NUL. ¿Se acuerdan de los NUL? Sí, se acuerdan, no se olviden. Bueno, ese es el punto. ¿Cuál debería ser nuestra actitud frente a actos de injusticia? ¿Qué debería pasar en nosotros? ¿Y qué debería
pasar por nosotros. ¿Qué deberíamos hacer ante tanta injusticia? Bien. Bueno, hay un libro del Nuevo Testamento que trata el tema de la justicia. No tiene sino 16 capítulos. ¿Cuál es? Uy, batalla bíblica. Pero en esos 16 capítulos la palabra justicia se menciona 35 veces. Miremos a ver qué dice Dios acerca de la justicia. Miremos por favor Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Uno. Uno, 16 y 17. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Alguien tiene otra versión? Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Bien, gracias. Esta otra versión dice así. Bueno, no la tengo. ¿Alguien tiene nueva traducción viviente? Nueva versión internacional, por favor. Sí, por favor. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Bien. Bueno, de Romanos podemos decir que es un escrito de Pablo a una iglesia que no fue fundada por él. Se piensa que, ¿se acuerdan que hemos hablado de ese discurso de Pedro, de Hechos, en el que como 3.000 personas se convirtieron? Bueno, parece que fue de ese grupo de personas que al volver a Roma o en Roma empezaron a formar la iglesia. Era una iglesia que estaba formada por gentiles, o sea, personas no judías, y por judíos. Y toca temas que tienen que ver con roces entre ellos, porque los judíos pensaban, bueno, a pesar de que Cristo murió en la cruz, es necesario seguir haciendo obras de la ley para que haya ahí como salvación. También los gentiles decían, pues en realidad lo de los hebreos eso ya pasó, o sea, eso fue para un momento y ellos ya no valen, o sea, eso ya, listo, ya se terminó el tiempo de ellos y ahora es el tiempo de los gentiles. Entonces necesitaron corrección en cuanto a eso. ¿Cómo se divide o cómo se puede dividir la carta? Ya lo vamos a ver. Pero por ahora, hablando de la justicia, tratemos de pasar como viendo como algunos puntos que toca. Uno puede decir que la carta está dividida como del 1 al 11 y luego del 12 al 16. Primero, del 1 al 8, habla acerca de unas verdades fundamentales que tienen que ver con la justicia y con la salvación.
Del 9 al 11, los capítulos 9 al 11, hablan acerca de cómo ese evangelio y cómo esa salvación tienen que ver aún con los judíos. Y finalmente, del capítulo 12 al capítulo 15, menciona aspectos prácticos de esa fe, de esa salvación. Y en el 16 le manda saludos a la gente. Bien. Empezando con la justicia. Si uno mira el capítulo 1, así como cuando en el estudio nos acercábamos, ¿alguien se acuerda que uno iba a Romanos 1, 19 y 20 y decía que Dios nos muestra quién es Él a través de las cosas hechas? Bien, miremos el versículo 19, Romanos 1, 19. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Lo que los seres humanos pueden conocer de Dios, pues eso es evidente, eso es manifiesto, porque fue Dios el que enseñó. Ante esa revelación de Dios, cuando Dios se muestra al hombre, el hombre reaccionó así. Versículo 23 del mismo Romanos 1. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ante la revelación de Dios a través de la creación, el hombre reaccionó con una rebelión. Dios mostró la creación para mostrarse Él. El hombre parece que solo se quedó en la creación. ¿Cómo impactó eso su idea de la justicia? ¿Cómo impactó esa decisión de rebelarse contra Dios la idea de justicia? Pues tenemos a Adán. Adán, ¿cómo tomaba decisiones? Cuando Adán tenía que tomar decisiones, sacaba la balanza y decía, ¿cuáles son los pros y cuáles son los contras? No, como Adán tenía una relación con Dios, Adán comparaba lo que él quería decidir con el carácter de Dios, con lo perfecto, con lo santo. Entonces decía, esto es perfecto. Realmente él recibió solamente una instrucción sobre coma de todos los árboles, de este no, porque el día que él coma va a morir. Escuchó otra voz y esa voz decía, no morirás, sino que serás igual a Dios. Y entonces comió. Y desde ahí su idea de justicia se afectó. Ahora sí tenían que ver para ver si compramos la casa o no compramos la casa. Entonces, ¿en qué barrio queda? Exacto, pros y contras. Ya no comparado contra quién es Dios, sino comparado con lo que me sirve o lo que no me sirve. La idea de justicia en la sociedad también funciona así. Los romanos tenían a un señor que se llamaba Ulpiano, y este señor dijo que la justicia es la constante y perpetua voluntad de conceder a cada uno su derecho, o de darle a cada uno lo que se merece. Por eso es que nos chilla la idea de que un hombre pase 30 años en la cárcel sin haber matado a nadie, porque para nosotros funciona como causa y consecuencia. Si matas a alguien, pasas 30 años en la cárcel. Si no matas a nadie, no pasas ningún año en la cárcel. Esa es la idea. Cuando eso no se corresponde, para nosotros resalta y decimos, esto es injusto. Y salimos a marchar. Bien. Esa es la justicia del ser humano. O sea, la justicia del ser humano tiene que ver con la conveniencia, tiene que ver con que haya un equilibrio entre lo que uno hace y lo que le dan. Eso es. Bien. Pero hay otro tipo de justicia, o mejor dicho, hubo otra gente que trató de alcanzar la justicia de otra manera. Romanos 2:1. Dice así, por lo cual, podemos leer desde el 32, está hablando acerca de una lista como de decisiones que tomaron los hombres que se apartaron de la justicia de Dios. En el 1:31 dice así, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia,
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con quienes las practican. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. En el 2:13 dice así: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Sino los hacedores de la ley serán justificados, no los que la oyen, sino los que la hacen. Entonces, había un grupo de personas, y acuérdense que esa congregación de Roma estaba compuesta por gentiles y también por judíos. Y ellos pensaban que solamente cuando uno hiciera la ley, Dios le iba a decir: eres justo. El problema es lo que dice Romanos 3:20. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bien, ¿estoy diciendo algo nuevo? ¿Algo que nunca hayan visto, una nueva revelación, un nuevo pasaje que jamás habían leído? No. Bueno, esto era lo que ya teníamos. Antes nos acercábamos tratando de cómo sobornar a Dios con nuestras buenas acciones. Señor, es cierto, yo pequé, pero yo ayudé a cruzar a la viejita la calle. Entonces eso de alguna forma tiene que equilibrar. El que peca y le ayuda a la viejita. Bien. Pues esa fue otra forma que trató el hombre de establecer para poder ser llamado justo. Si hago lo que dice la ley, entonces pues eso también genera un equilibrio, y eso delante de Dios me va a dar puntos. Bien. Pero hay otra manera que está expresada a partir de Romanos 3 y que va hasta Romanos 8, más o menos. Es la exposición que ustedes ya conocen, solamente vamos a repasar acerca del Evangelio de Cristo. Que podría empezar con Romanos 3, versículos 10 al 12, con un tema que sería la existencia del pecado. Romanos 3:10 dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bien, ¿alguna vez pasó por ahí? ¿Alguna vez la persona que le llevó el estudio lo hizo pasar por ahí, lo hizo sufrir un ratito? Diciendo, pero yo sí, yo quiero a mi mamá, yo soy bueno. Bien, y le ponían a uno ese versículo y pues lo dejaban a uno sin salir. Bien, la existencia del pecado sería el primer punto. Miremos el 23 de ese mismo capítulo 3 al 26. Dice nuevamente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Podríamos decir que en estos versículos encontramos una justificación o el siguiente paso a esa necesidad que era el pecado, que es la redención por Cristo. ¿Cómo funciona? Pues ustedes ya lo saben con mucha facilidad. Ustedes saben que el hombre pecó, pero que Dios proveyó
alguien en quien el juicio de Dios se ejecutara completamente, sin piedad. La imagen en el Antiguo Testamento era un corderito, pero en el Nuevo Testamento el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cierto? ¿Hasta ahí algo nuevo? Todo muy fácil, ¿cierto? Bien, hay algunas consecuencias de esa redención, de eso que hizo Cristo. Vamos a ver 3. Primero, la primera está en Romanos 5:1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por el hecho de creer que Dios se proveyó a sí mismo de un sacrificio, de alguien que recibiera todo el castigo de su ira por el pecado, eso que produce en el que cree, según justificación, sí, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Éramos enemigos de Dios, había, entre comillas, una guerra entre Dios y nosotros, pero Cristo fue la paz entre Dios y el hombre. Fácil, ¿cierto? Entonces, estamos reconciliados por Dios. Por la redención, por lo que Cristo hizo, ahora estamos en paz con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios. Segundo, Romanos 6, versículos 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Bien, ¿qué produjo la redención o la obra de Cristo en el que ha creído? Justificación nuevamente, pero algo más ahí. Nos ha librado del poder del pecado. Antes, el que no conoce a Dios, el que no ha creído en Cristo, ¿puede decidir sobre no pecar? Puede decir por una semana nada de pecado. Y ni siquiera entiende que es pecado, ni siquiera es consciente, su conciencia ni siquiera le dice, oiga, eso como que ofende a Dios. Pero el creyente ya ha sido liberado del pecado, ya no puede decir, no, yo no puedo, yo soy un vil pecador, es irremediable. No, dice que ya ha sido liberado del pecado. Y una tercera cosa, en el capítulo 8, versículo 5, dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículos 9 y 10. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, que es si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Bien. Habla de la obra del Espíritu Santo. Es decir, que por la obra de Cristo, ahora el Espíritu Santo hace de nosotros nuevas criaturas, capaces de obrar conforme a lo que a Dios le agrada, conforme a la justicia. Bien, si hacemos un resumen, más o menos, de lo que hemos visto hasta ahora, tenemos que vivimos en un mundo injusto, del que nos quejamos todos los días frente a Caracol y RCN. Violador, pues, castración química, que lo linchen,
decimos político corrupto que lo amarren del poste, como hicieron en Brasil. Y escribimos jocosamente, no alcanzarían los postes en Colombia. Bien, ese es el mundo que nosotros estamos percibiendo. Tal vez porque estamos parados en una de esas dos formas de la justicia que tratamos de ver. La justicia humana, que trata de equilibrar que el que haga algo reciba conforme a eso que hizo. O conforme a la ley, que el que no haga conforme a lo que dice cada uno de los... ¿Cuántos mandamientos? 600. Bien, muy cristianitos. Que el que no haga conforme a eso, lo lapiden, ¿cierto? Bien, como el Señor Jesús en Juan. Bien, ahí está. La justicia del hombre y la justicia de Dios. Pero tenemos una tercera, o mejor dicho, una verdadera forma de ver la justicia, que tiene que ver con la obra de Cristo, con una verdadera injusticia. El justo por los pecadores. ¿Qué tan injusto es eso? Que el único hombre que cumplió toda la ley tuviera que morir de esa forma terrible. Y que esa muerte injusta produjera para nosotros reconciliación con Dios, Romanos 5:1. Liberación del pecado, que podamos vivir independientemente del pecado sin tener que ser sus esclavos. Y renovación por el Espíritu Santo, la capacidad de vivir vidas nuevas que agraden a Dios, la capacidad de vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Algo nuevo hasta ahora? ¿Clarito? ¿Otra vez? Bien. Otra forma de ver la justicia, que ya no tiene que ver ni con el equilibrio que tratamos de poner, que lo que usted haga le doy de eso, y ni con la ley, sino con la forma que tiene Dios de ver justos a los seres humanos, que es por creer que Dios envió a un sustituto para morir por el pecado que yo cometí. Por esa gran injusticia del justo por los pecadores, hemos recibido muchas cosas que están también ahí en Romanos, pero estamos resaltando tres. Reconciliación con Dios, ya no somos más enemigos. Liberación del pecado, yo ya no obedezco a los impulsos de mi carne, sino que puedo decir no, antes no podía, ahora sí. Y la renovación por el Espíritu Santo, una nueva criatura que es formada en mí, que soy yo. ¿Bien? ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo es muy fácil? Bien, como les decía, uno podría dividir Romanos, lo dividen en 2 o en 3 partes. Vamos a dividirlas en 3. Capítulos 1 al 8 habla como de la parte más teórica. Dice, pues claro, Dios era santo, entonces esa santidad no tiene nada que ver con el pecado, entonces viene el libertador. Y el libertador, si usted cree en ese enviado de Dios, en esa muerte, sepultura y resurrección, entonces eso, ahora Dios ya no lo ve como un pecador, sino lo ve justo. Eso dice Romanos capítulos 1 al 8. 9 al 11 dice, y Israel, porque eso de Israel lo mataron, ¿no? Esa gente no creyó, todos ellos ya nada que hacer, ya se perdieron. Pues lo que hace Pablo ahí 9, 10 y 11 es explicar, no señores, ustedes son adoptados y ellos son originales, ustedes son bambas, o como dicen, chiviados, y ellos en cambio, ellos sí estaban ya y van a estar. Eso es lo que explica. Es más, dice, ustedes no se jacten, antes agradezcan. Bien, es más o menos lo que dice. Pero ahora viene la parte que nos toca. Esto ya, ustedes ya, asignaturas superadas, hubiéramos hecho un quiz sorpresa hoy, todos la habrían explicado muy fácil. Pero el capítulo 12 empieza con un
ruego. Vamos al capítulo 12 de Romanos, por favor. Doce. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Viene a hablar de cómo Dios, del 1 al 11 ha sido hablar acerca de la misericordia y de la misericordia y de la misericordia de Dios, que incluso, ustedes lo miran ahí en el 11, utiliza la rebeldía del pueblo de Israel. Es más, es como si dijera que la propicia. No estoy diciendo eso, es como si dijera. Ustedes lo miran. Y a nosotros como beneficiarios de esa rebeldía. Para explicarlo simplemente dice: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así termina el 11. Imagínense diciendo: Dios es misteriosísimo y riquísimo y maravilloso. Y ahora empieza el 12 diciendo: por eso, ¿cierto? Por las misericordias de Dios, teniendo en cuenta las misericordias de Dios, teniendo en mente las misericordias de Dios, les ruego que, bien, teniendo en cuenta las misericordias de Dios, tratemos de empezar a aterrizar eso desde ahí. ¿Qué es la misericordia de Dios? De acuerdo, Dios dejó de darnos lo que nos merecíamos. Por ser pecadores, y lo que han visto en Romanos, ¿qué merecíamos? La muerte. Pero Dios no nos dio eso, sino que nos dio, al contrario, lo que necesitábamos para estar en paz con Él. Nos dio a Cristo. Entonces nos dice que nos acordemos de esas misericordias. Por las misericordias de Dios, les ruego que hagan ¿qué? Que presenten. Entonces, miremos esa palabra presentar. En las otras dos versiones dice ofrezcan o entreguen. Que ofrezcan, que entreguen, que presenten. Lo que quisiera resaltar de esa palabra es lo voluntario de hacerlo. No es obligatorio. Fíjense que Pablo se acerca con un ruego. No podría decir les ordeno que presenten sus cuerpos, pero dice les ruego que presenten. Entonces, lo que nos va a pedir es algo que tiene que salir de la voluntad, una decisión de entregar, de abandonarse. Sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio? ¿Alguien? ¿RAE? ¿No? Es como mirar nuestras propias pasiones a nuestros propios deseos. Ahí se ve eso. De acuerdo. ¿Qué es la palabra sacrificio? ¿Alguien tiene un diccionario? Un anhelo. Renunciar a los anhelos. De acuerdo. Renunciar.
holocausto, ofrenda, paz, propiciación, reconciliación. Bien, gracias. En el diccionario de la Real Academia hay como 9 definiciones, pero la mayoría tienen que ver con una connotación como religiosa, como acercarse, matar, tal. Hay dos, una que es la número 6, que dice que es padecer algo que uno no quiere. Si yo me sacrifico por usted, esa clase, ese es el 6. En el 7, en cambio, dice acto de abnegación, inspirado por la vehemencia del amor. Un acto de abnegación inspirado por la vehemencia, la fortaleza del amor. Es como un impacto del amor que me lleva a abnegar. ¿Qué es abnegar? Pues también diré, entonces abnegar dice sacrificarse. Pero en la etimología abnegar es negarse. ¿Negarse a qué? A su propia voluntad, a las cosas que le gustan, a las cosas hacia las que tiene afecto y las cosas que le interesan. Entonces es un acto de negación de la voluntad, de los afectos, de los intereses, que está inspirado o motivado porque hay un amor que es vehemente, que es fuerte, que sacude, que impulsa, que obliga, sin obligar. ¿Sí? Entonces, Pablo ruega a la iglesia en Roma y les dice, les ruego que presenten voluntariamente sus cuerpos en sacrificio, es decir, como un acto de negación de su voluntad, de sus afectos, de sus intereses. Es decir, que mueran, que no busquen lo suyo. En sacrificio vivo, o sea que no es solamente como dice en Corintios, que si entregare mi cuerpo para ser quemado. No, es vivo. O sea que toca de lunes a lunes. Sacrificio, ¿no? ¿Por qué será que dice que tengan en cuenta las misericordias de Dios? ¿Por qué será que nos habló primero de Cristo y de lo que hizo? Esta mañana leíamos Salmos 22, ¿cierto? ¿Cómo es que empieza ese salmo? Elí, Elí. ¿Quién dijo eso? ¿Será que le oí? Pues es como que ahora nos está tocando nuestro turno. Cristo ya vino, ya padeció. Y padeció por nuestra justificación. Pero esa justificación no se queda ahí, no se queda como en listo, ahora tienes estrellita dorada, carita feliz. Sino que ahora dice, ahora a ustedes les ruego que teniendo en cuenta las misericordias, el amor de Dios, lo que Él hizo, ahora ustedes hagan lo mismo. Ahora ustedes se nieguen a su propia voluntad, a lo que más les gusta, a sus propios intereses, motivados por el poderoso amor que ya se les sembró. Pero además dice que ese sacrificio no solamente es vivo, sino agradable a Dios. ¿Cómo así agradable a Dios? ¿Qué es lo que agrada a Dios? Una historia, a ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan que había dos hermanos y uno se acercaba con frutos de la tierra? Estaban en descomposición esos frutos. No, Hebreos dice que eran excelentes. Pero venía otro que se acercaba y este no traía frutos sino animales y los mataba. Y dice de ese sacrificio que era y que Dios se agradó en él. ¿Pero por qué? Por la fe. Porque sin fe, o sea, es decir, uno puede presentarse como sacrificio vivo,
pero que no sea agradable. Sí, sí. ¿Cuándo? Cuando no es fruto de hacer sus propias creencias, Cuando no es fruto de haber entendido y creído que eso está motivado es en Él, en lo que Él ya hizo. Él sembró amor, Él se sembró a sí mismo, Él murió. ¿Por qué pensamos en algún momento que nosotros no? En algún momento se nos ocurrió que el que murió fue Cristo, que a nosotros nos tocaba era encargo. Es en este contexto en el que aparece el versículo 2, que se lo saben de memoria, ¿cierto? Romanos 12:2. Alguien que lo lea, por favor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. En las otras dos versiones dice, una, no se amolden, y en la otra dice, no imiten las conductas. Acá dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. No vivan de acuerdo a esos criterios, no se amolden, no imiten esas conductas. ¿A qué conductas hará referencia? Pues claro, más adelante habla acerca del pecado. Y uno cuando lee ese versículo solo parece que hablara de eso. No peque como la gente de allá que sí peca. Pero parece que habla de algo más. ¿Cómo se comporta una persona que no es creyente cuando aparece en los medios una noticia como la de los Nule? condena, maldice. Bien. ¿En qué se diferencia la conducta de un no creyente cuando ve lo de los Nule y de un creyente? El creyente escucha y así como Lot se compunge, va a su casa, cierra la puerta y ora y le pide al Señor por la ciudad, le pide por esas personas porque obraron sin conocerlo, de acuerdo a su codicia. Le pide por sus familias porque se quedaron sin papás, o tal vez ya estaban sin papás, que probablemente estaban solo detrás del dinero, y derrama su alma delante de Dios por ellos. Pues esa fue nuestra conducta, ¿no? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento puede ser, uno, el sentido común, ¿cierto? El que robe, le corten las manos. Bueno, ¿hay legislaciones así o no? Pues allá nos llevaría el sentido común. Robaste con tus manos, que tus manos te sean quitadas. Funciona, lógicamente cuadra. Mataste, entonces silla eléctrica o inyección letal, que no sea tan bien. Eso puede estar en nuestra forma de pensar, el sentido común, que 1 más 1 pues da 2. O también en nuestra cabeza puede estar la interpretación o el conocimiento que tenemos de la ley. Entonces vemos a un hermano y decimos, mire, yo he visto su historia y yo creo que usted está en adulterio. Entonces, los comulgamos. Es lo mismo, decimos, esta es la ley, este es el hecho, esto es lo que hay y eso produce un resultado. Necesitamos que nuestro entendimiento sea renovado, según lo que dice ahí, para que podamos obrar con justicia, para que podamos ofrecernos como un sacrificio vivo. Bien. Hasta ahí la teoría. Romanos 12, 13, 14 y 15
son la parte difícil de lo que viene. Porque uno se encuentra con el versículo 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces yo me miro al espejo de la ley, ya sabiendo de la redención, y que digo, yo por la fe, porque creo que Cristo murió en mi lugar, me veo justo, como si nunca hubiera pecado, nuevo, perfecto, con la capacidad de reflejar la imagen de Dios al mundo para que lo conozcan. Pero entonces sigo mirando un poquito más a la derecha en el espejo y veo a mi hermano que está detrás de mí. Y entonces, pero ese es como mentirosito. Ese, yo he visto que es como que maltrata a la esposa, a los hijos, es como tramposito en el trabajo. Yo creo que él sí no es tan justo. Yo sí, claro, yo creí, en cambio él no hace, por eso no es. ¿Sí? ¿Funciona? Nadie tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener. Pues ahí está diciendo la verdad. Dios me ve justo, Dios me ve y dice, Cristo murió por él, él creyó justo. Pero luego, cuando mira al otro, ya no lo ve de acuerdo a ese parámetro, a ese sí le exige. Le dice, bueno, ¿y dónde están sus obras? Ah, no, yo también creí. No, no alcanza. Usted haga algo para que yo quede convencido. ¿Sí? ¿Mazo? ¿Sí les pasa? A mí me ha pasado un par de veces. Con ustedes, ¿no? Cada uno piense de sí con cordura. Eso no funciona aparte, sino que eso está ahí en el mismo contexto de los versículos 4 al 8, que hablan de la iglesia como un cuerpo. Entonces dice que ninguno es más importante, sino que todos cumplen funciones que son esenciales para el funcionamiento de la iglesia. Entonces, uno que se ve justificado delante de Dios necesita ver que el otro también ha sido justificado delante de Dios. Uno a quien Dios le ha pasado por alto el pecado, así como leíamos en Romanos, debería también pasar por alto el pecado de su hermano. No estamos hablando de alcahuetear, ¿no? Estamos hablando acerca de compasión. La mujer samaritana, su reacción cuando el Señor Jesús le dijo, 5 maridos has tenido. No, perdón, antes de eso, cuando le dice, trae a tu marido y yo te cuento. Bueno, trae a tu marido, le dice. ¿Ella qué le dijo? Un cristiano promedio, ¿qué le habría dicho? Mentirosa. Ah, que no. No, uno, no. El Señor Jesús coge eso que ella dice y lo enfoca desde la perspectiva de Dios y le dice, bien has dicho. No le dijo irónicamente, bien has dicho. No. Bien has dicho con verdad. Fíjense qué hace Dios, es como que se cuadra en el enfoque que hace que ella no quede mal. Esto has dicho con verdad, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ella sintió eso y en lugar de decir, uy, a mí no me trate así, yo ni lo conozco a usted. Al contrario, que dijo, me parece que eres profeta. Eso que estás diciendo viene de Dios. Al Señor Jesús le trajeron una mujer sorprendida en el acto mismo. Me parece un abogado el que está hablando del adulterio.
Y el Señor Jesús se refiere, dice, adúltera. Vete y no. ¿Qué le dice? Mujer, ¿qué ve Dios? ¿Ve a la pecadora? Cuando llamó a Moisés desde la zarza, Moisés escuchó, asesino, asesino. No, ¿qué escuchó? ¿Y qué significa? ¿Qué vio Dios? Lo que él había hecho. Moisés, ¿cómo ve usted a su hermano esta mañana? Ah, sí, es que, oye, es que habla tan feo. O lo ve a través de los ojos de Dios. Es ese que no ha entendido todavía lo de la gracia. Uy. ¿Cómo ve a sus papás? ¿O cómo ve a sus hijos? Como los rebeldes esos. Nadie tenga de sí un más alto concepto que el que debe tener. Versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Se puede fingir el amor? Pues si no, Pablo no diría que sea sin fingimiento. Solo respóndaselo a sí mismo. En algún momento con algún hermano de esta congregación usted ha tenido que fingir el amor, hacer como con una sonrisa, pero por dentro como pues es imposible hacerlo sin fingimiento si primero no tenemos certeza, fe, como decíamos hace un momento, para poder tener ese impulso, esa vehemencia del amor que nos lleva a negarnos. Bueno, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. ¿Es fácil aborrecer lo malo? No, porque es rico. Es placentero. ¿Se puede? Sí se puede, pero no se trata de un esfuerzo, un estoicismo, decir no miro, no miro, no miro, no miro, no miro, no miro, no como, no como, no pienso, no. No funciona así, tiene que ser natural, tiene que ser fruto de, oiga, Cristo hizo eso por mí, Él se negó a todos los placeres que no estaban conforme a Dios. Ahora me toca a mí. Es más, ahora me toca a mí en favor de mi hermano. Es más, versículo 14. Bendecid a los que son corteses con vosotros. No, a los que nos persiguen. Perdón. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no Cristo por mí, el que no merecía nada, le dio todo. Todo es identidad, todo es la capacidad de reflejarlo. Un pedacito en sus obras que ya preparó para que yo camine en ellas. Pero cuando se trata de otro que todavía no ha sido renovado, ¿cómo nos portamos? Cuando uno llegaba en la historia de Dios, en los discipulados, a Lot, muchos le hicieron cosas feas a Lot, ¿no? Dijeron, no, eso, paredón para Lot, que le quiten esas niñas, ¿no? Uy. Pero Dios dijo de él que era justo. Y eso a muchos nos dio rabia. Dijimos, pero ¿cómo así? Uno guardándose, siendo bien santo para de pronto ganar sin bonus o alguna cosa. Y Lot, o sea, si Lot y yo somos justos, yo quedo como mal, ¿no? Me veo como feo al lado de Lot. Bien.
estos pequeñitos ejemplos que hemos tocado, la idea es establecerlos como una tarea para, yo no sabría decir si el mes que viene o la semana que viene, o si se atreve lo que le queda de vida. Porque hay unos versículos muy interesantes, como si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bien, ¿cuál sería la tarea? El último 3, 12 a 21. Ah, sí, de acuerdo. Pero en general, el texto de la tarea sería Romanos desde el 12 hasta el 15, esos capítulos. Sí, Romanos, capítulo 12 y capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 15. ¿Qué hay en esos capítulos? Pues unos mandamientos prácticos, unas cosas que ya no tienen que ver con sí, la gracia, la magnificencia, la soberanía. No, dicen, ¿sabe qué? Si su enemigo tiene hambre, dele un sándwich, dele de comer. Si tiene sed, dele de beber. No se venga usted mismo. Esa clase de cosas, prácticas, ¿cierto? Sencillas de entender. Bien, pues la idea es que usted piense en este momento, o bueno, de aquí a dentro de 5 minutos, en una persona que sea para usted especialmente difícil. ¿Ya la tienen? Esas son fáciles, rápidas. Un hijo, una hermana, una tía. Es más, piensen dos. Piensen uno que sea creyente de la congregación, si hay, y piensen uno que no sea creyente, de pronto que ni conozca. Piensen en el muchacho Cárdenas, sí, el de eso. Bueno, piensen alguno, en los nules, piensen bien. Y propóngase durante esta semana a ejercitarse en alguna de estas cosas prácticas. Pues en algún lado de aquí dice que ore por las autoridades. No dice que se queje de las autoridades, sino que ore por ellas. No dice que ore por ellas para que Dios las quite. Pero vamos a hacer esto de una forma que tenga como eficacia. Necesitamos buscar a alguien. Yo pensaría primero pues en la familia, alguien de su familia que le ayude. Usted le dice, mire, hay una persona que yo tengo que bendecirla porque me persigue, tengo que orar por ella. En el 14 hay un hermano, el Romanos 14 habla acerca de los débiles en la fe, porque había los judíos, algunos como ellos tenían una dieta especial de las cosas que consideraban puras y las cosas que consideraban impuras. Entonces los gentiles empezaron a menospreciarlos, ¿sí? Les decían, lo invito a mi casa, no, porque nosotros vamos a hacer lechona. Entonces, bueno, vemos dentro de un mes. Pues así también, de pronto hermanos de otras congregaciones, nosotros decimos, lo invito a mi casa, no, porque no voy a poner jazz, como eso no es, a usted no le gusta la música. Bien. Acompañarnos como familias o como hermanos en la fe para hacer un monitoreo de eso que hemos propuesto en nuestro corazón. ¿Quién lo va a hacer? Pues por eso les digo, piensen en alguien de su familia que pueda acompañarlos durante una semana o 2 semanas, o en algún hermano que pueda
pues no sé, cuidar de usted en ese sentido. Bien, por ahora eso es solamente una invitación a hacer de nuestro cristianismo algo que impacte. El primer impulso que movió esta revisión de Romanos tuvo que ver con la intrascendencia de los cristianos. Yo creo que muy poca gente ha podido ver en mí algo de Cristo, en donde yo trabajo, por ejemplo, o donde me muevo, en la universidad donde estuve. Pero creo que tiene que ver con eso del entendimiento. Nuestro entendimiento se va o por el sentido común o por la ley, pero no por la gracia. Y entonces, si no mostramos misericordia, si no le damos al que no nos puede pagar, si no tratamos con amor al que nos trata mal, pues somos iguales que el resto. Entonces, pues, atrévanse y esperemos a ver qué hace el Señor y compártanlo también. Démosle gracias al Señor por lo que hizo hoy. Señor, ver, o mejor tener la oportunidad de estar en los zapatos del Señor Jesús, en la posición del Señor Jesús, de darse, de sacrificarse, a veces parece un concepto muy extraño para nosotros. Entregar lo que nos gusta, ceder, a dar nuestros derechos, eso es muy difícil. Pero si es el camino por el que podamos impactar con tu justicia, con lo que tú has hecho, pues estamos dispuestos, Señor. Haz de nosotros conforme a tu voluntad. Guíanos y transforma nuestra forma de pensar, que podamos pensar como tú piensas, sin miedo a la crítica, sin miedo a ser considerados locos o personas que no quieren defenderse o que no quieren defender a otros. Ayúdanos a hacer tu justicia, Señor, y que esa justicia redunde en personas que puedan conocerte, que puedan amar. Amén. ¿Quieren por favor reunirse por familias? Vamos a celebrar la cena. Hermana José, ¿nos ayuda, por favor? Oscar, ¿nos ayuda? Carlos. Carlita, ¿nos ayuda? Ana José. Oscar y Carlos. Bien, escuchen, ¿qué vamos a hacer? No es tomar el pan y vino solamente, es entender, por favor presten atención, no es tomar el pan y vino, es entender lo que eso significa. La sangre es un símbolo, porque el vino es un símbolo de la sangre de Cristo, como el pan es un símbolo de su cuerpo. De ese cuerpo y esa sangre que hemos estado hablando toda esta mañana. De ese cuerpo y esa sangre en una persona, Jesucristo,
quien es esa roca firme, en quien tenemos confianza, quien nos da seguridad, quien nos da libertad. En ese Cristo, en ese sacrificio, que finalmente es el que hoy nos exhorta en amor, pero de una manera contundente, el mensaje de hoy, a través de lo que creemos que es la justicia. Y creo que en ese círculo, en ese ámbito, en ese medio, nos hemos movido durante mucho tiempo de la vida cristiana, pensando que la justicia es un equilibrio a nuestra manera, cuando en realidad es todo de parte de Dios y nada de parte nuestra. Todo lo hace Dios, no lo hacemos nosotros. Creo que es un buen tiempo para meditar allí en familia lo que vamos a hacer, celebrar que podemos tener entendimiento, podemos recibir de Dios claridad acerca de una vida en libertad, una vida que expresa la justicia de Dios, que entiende la justicia de Dios, puede vivir en libertad. Si no entendemos la justicia de Dios a la manera de Dios, vamos a vivir todavía con un pensamiento no renovado, es decir, esclavo, dependiendo de su propia fuerza o la fuerza de otros, pero no la de Dios. Así que por un momento allí meditemos y les pido que ahí en familia usted puede orar un momentico, dándole gracias a Dios y pidiéndole que la palabra de hoy haga mella no solamente lo que ha pasado aquí, sino que usted y yo tengamos la firme voluntad, la convicción profunda de salir de este lugar a estudiar este mensaje. Si ustedes y yo no estudiamos este mensaje, esto fue una buena información, pero no va a pasar de él. Para que realmente tenga el efecto que la palabra quiere que tenga el efecto y que dé fruto, como dice Dios que da fruto su palabra, es necesario que cada uno de nosotros entre en intimidad con Dios y hablemos con Dios, porque Él nos va a confirmar, nos va a afianzar y nos va a dar aún más de lo que aquí Dios nos dio a través de su Hijo, David, el expositor de la Escritura. Así es que adquiramos esa responsabilidad, tengamos ese compromiso de salir a orar para entender qué es lo que Dios en verdad está haciendo en estos tiempos en la comunidad. Ustedes pueden orar allí. Personalmente, no es en grupo, es personal. Como haya entendido la Escritura, medítelo por un momento. Bien, vamos a celebrar. ¿Qué pasa? Los papás comparten con los niños de lo de ellos, no es que su bebé tome un vaso de vino y el pan. Ellos algún día tomarán su decisión, pero usted sí puede compartir con ellos. Es su responsabilidad enseñarle eso a ellos.
antes de salir, por favor, escuchen. Por favor. La hermana Jael está delicada de salud. Hay una familia que sale ahorita de aquí para allá a llevarle el pan y el vino, celebrar la cena familiar. Pero está delicada de salud y quiero que estemos orando por la salud de ella. Recuerden que la operaron, abrieron su cabecita, hicieron lo que le hicieron hace un par de años y ha vuelto en ese proceso de recaída, a veces no recuerda las cosas, a veces como que se laguna. Estamos orando por la hermana de ella. Dos cosas más. Uno, cuando usted vaya saliendo puede tomar desprendible de estos que le van a dar. Es para que se traiga durante 4 domingos de manera voluntaria lo que dice aquí. En el caso mío dice arroz. No es traer en el 4º domingo 4 libras de arroz. Es cada domingo traer una porción de arroz. Una librita de arroz, una libra de arroz, o la panela, o la crema dental, lo que le haya correspondido durante 4 domingos, por favor, traigan. ¿Alguien necesita un sobre? Levante su mano. Hermanos, el hermano Jorge me dice que necesitan un almacenista conductor. Almacenista conductor que tenga paz y diligencia. Pueden hablar con el hermano Jorge. Gracias, pastor. Buen tiempo para todos.